El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Apreciados auditores, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra edición de hoy, en que estaremos compartiendo contenidos fundados en la palabra de Dios, que nos harán meditar sobre cuestiones absolutamente presentes, la lectura del Salmo 10 y el comentario a este salmo que en su tiempo escribiera el apreciado predicador Charles Spurgeon.
Que el Señor bendiga este breve tiempo que compartiremos con ustedes el día de hoy. El libro de los Salmos. Salmo número 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Serán cogidos en los artificios que han ideado, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma, y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón: no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua, vejación y maldad. Está en las guaridas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al pobre. Acecha en oculto. Como el león desde su cama, acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Encógese, agáchase, y caen en sus fuerzas muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué irrita el malo a Dios? En su corazón ha dicho que no lo inquirirás. Tú lo tienes visto, porque tú miras el trabajo y la vejación para vengarle por tu mano. A ti se acoge el pobre. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta el brazo del malo. Del maligno buscarás su maldad hasta que ninguna halles. Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Y en la segunda parte de nuestro programa de hoy estaremos compartiendo un extracto del comentario al Salmo 10 que hiciera en su tiempo el predicador Charles Spurgeon en su conocido libro El Tesoro de David. Dijo Martín Lutero sobre esta porción de las Escrituras: no hay, a juicio mío, un solo salmo que describa la mente, las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino del impío con tanta propiedad, plenitud y luz como este salmo, el Salmo 10. Así que, si en algún aspecto no se ha dicho bastante todavía del impío, o si falta todavía algo en los salmos que siguen, podemos hallar aquí una imagen y representación perfecta de la iniquidad. Spurgeon, al meditar en el primer versículo de este salmo, señala que la presencia de Dios es el gozo de su pueblo, pero la sospecha de su ausencia es desazonante, sin medida. Por tanto, nos dice, recordemos que el Señor está cerca de nosotros. ¿Por qué te escondes en el tiempo de la tribulación? No es la tribulación, sino el que nuestro Padre esconda su faz, lo que nos hiere en lo vivo. Si necesitamos respuesta a la pregunta ¿por qué te escondes?, la hallaremos en el hecho de que hay una necesidad no solo para la prueba, sino para la pesadez del corazón bajo la prueba, como leemos en 1 de Pedro 1:16. Pero,
cómo puede ser así si el Señor debería brillar sobre nosotros cuando nos está afligiendo? Si el padre consuela a su hijo cuando le está corrigiendo, ¿de qué serviría la disciplina? Un rostro sonriente y la vara no son compañeros apropiados. Si fuéramos llevados en brazos por Dios al pasar cada corriente, ¿dónde estaría la prueba? ¿Dónde la experiencia que la tribulación tiene por objeto enseñarnos? Lo mismo podrías inquirir por qué el sol no brilla de noche, cuando es seguro que no habría noche si lo hiciera. En el versículo 2 leemos: con arrogancia el malo persigue al pobre. Aquí vemos arrogancia y tiranía. La una es la raíz de la otra. El orgullo es el huevo del que nace la persecución. Spurgeon cita aquí a Richard Hooker, uno de los fundadores de la Iglesia de Inglaterra, quien afirmó: el orgullo es un vicio que se adhiere de un modo tan firme a los corazones de los hombres que si tuviéramos que quitarnos nuestras faltas una tras otra, sin duda hallaríamos que es la última y la más difícil de arrancar. El Salmo afirma que el malo se jacta de los antojos de su alma. La evidencia es plena y concluyente sobre la cuestión del orgullo. Los pecadores jactanciosos son los hombres más despreciables, los peores, especialmente cuando sus inmundos deseos, demasiado inmundos para ser realizados, pasan a ser objeto y tema de sus jactancias. El codicioso bendice, mas Jehová lo desprecia. El codicioso bendice a quien Jehová aborrece. Esto es insolencia, que es orgullo disfrazado. Leemos en el versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El rostro duro como el bronce y el corazón quebrantado nunca van juntos. Son millares los que morirán y serán condenados, y no aceptarán el perdón sobre el hecho único de los méritos y obediencia a Cristo. ¿Cuándo van a estar contentos los hombres con el método de Dios para salvarlos por la sangre del pacto eterno? ¿Vas tú a ser condenado para ser tu propio Salvador? ¿Eres tan orgulloso que no quieres contemplar a Dios? El orgullo de los malvados es la razón principal por la que no buscan el conocimiento de Dios. El orgullo consiste en una exaltada opinión de uno mismo sin base para ello. Por tanto, el orgulloso se siente impaciente ante un rival, aborrece a un superior y no puede tolerar a un amo. Es evidente que no hay nada más penoso para el corazón orgulloso que el pensamiento de un ser como Dios. Una persona orgullosa solo puede considerarlo con sentimientos de temor, aversión y aborrecimiento. En este punto, Spurgeon cita al predicador Edward Payson, quien afirmó: el orgullo hundió a Satanás desde el cielo al infierno, desterró a nuestros primeros padres del paraíso, y de modo similar va a ser la ruina de los que lo sientan. Nos mantiene en la ignorancia de Dios, nos cierra a su favor, nos impide que nos asemejemos a Él. Vigila el orgullo, vigila para que no caigas en él imperceptiblemente, porque es quizá de todos los pecados el más secreto, sutil y solapado. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, prosigue Spurgeon. Es como decir que entre los montones de paja no hay ningún grano de trigo. El único lugar donde no hay Dios es en los pensamientos del malvado. Esta es una acusación devastadora, porque allí donde no hay el Dios del cielo, está reinando avasallador el Señor del infierno. Y si Dios no está en nuestros pensamientos nos llevan a la perdición. Continúa el Salmo en los versículos 5 y 6.
Sus caminos son viciosos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Echa bocanadas en orden a todos sus enemigos. Dice en su corazón: no seré movido en ningún tiempo, ni jamás me alcanzará el infortunio. El hombre mira hacia arriba, pero no bastante. Habiendo olvidado a Dios, también ha olvidado sus juicios. No es capaz de comprender las cosas de Dios. El hombre también se cree inmutable y omnipotente, porque nunca ha de verse en la adversidad. Aquí vemos una interesante observación del predicador puritano Thomas Brooks. Pompeyo, cuando hubo asaltado en vano una ciudad y no pudo tomarla por la fuerza, se ingenió una estratagema, fingiendo la proposición de un pacto. Les dijo que abandonaría el sitio y haría paz con ellos, con la condición de que dejaran entrar a unos pocos soldados débiles, enfermos y heridos para que los curaran. Ellos dejaron entrar a los soldados, y cuando la ciudad estaba segura, los soldados dejaron entrar al ejército de Pompeyo. Una seguridad carnal establecida va a permitir todo el ejército de los deseos carnales en el alma. Brooks prosigue a propósito de los versículos 8 y 9, diciendo: la opresión hace de los príncipes leones rugientes y a los jueces lobos rapaces. Es un pecado innoble contra la luz de la naturaleza. Ninguna criatura oprime a los de su propia especie. Mira las aves de presa, como las águilas, los buitres, los milanos, y no verás que ataquen nunca a los de su propia especie. Mira las bestias de la selva, como el león, el tigre, el lobo y el oso, y hallarás que son favorables a los de su propia especie. Sin embargo, el hombre, contra lo que es natural, hace presa de otros hombres, como los peces del mar, que se tragan a los que son menores en tamaño. En el versículo 11 leemos: dice en su corazón: Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El hombre cruel se consuela a sí mismo con la idea de que Dios es ciego, o por lo menos olvidadizo. Una fantasía engañosa, realmente. Aquí, Spurgeon recuerda las palabras de otro predicador puritano, Stephen Charnock, quien señaló: los viejos pecados olvidados por los hombres quedan fijados de modo permanente en un entendimiento infinito. El tiempo no puede borrar lo que Él ha venido conociendo desde la eternidad. ¿Por qué habrían de borrarse después de muchos años de haber sido realizados si ya eran conocidos previamente antes de ser cometidos, o que el criminal pudiera practicarlos? Lo mismo sería decir que Dios no conoce de antemano lo que ocurrirá hasta el fin del mundo, como que Él va a olvidar algo de lo que ha sido efectuado desde el comienzo del mismo. Y agrega William Secker, otro clérigo inglés: como la justicia parece estar dormitando, el hombre supone que es ciega. Por el hecho de demorar el castigo, se imagina que se niega a castigarlos. Porque no siempre les reprueba los pecados, suponen que los aprueba. Pero que sepan estos, que la flecha silenciosa puede destruir lo mismo que el cañón rugiente. Aunque la paciencia de Dios es duradera, no es permanente. Spurgeon prosigue con el versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En este versículo se condensa la descripción de los malos, y el mal de su carácter es diseñado según su fuente, a saber, las ideas ateas con respecto al gobierno del mundo. En su corazón han dicho: tú no lo inquirirás. Si no hubiera infierno para otros, tendría que haberlo para los que niegan la justicia del mismo. ¿Cómo?
¿Crees que Dios no recuerda los pecados que nosotros no tenemos en cuenta? Porque cuando pecamos, sigue apuntándose en la cuenta, y el juez lo anota todo en la tabla de los recuerdos, y su pergamino alcanza el cielo. Pero al momento de su conclusión, el versículo 16 declara: Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. Esta confianza y fe han de aparecer al mundo como extrañas e inexplicables. Si la historia es verdadera, es como lo que sus conciudadanos tienen que haber pensado del hombre del cual se dice que la potencia de su visión era tan extraordinaria que podía distinguir bien la flota de los cartagineses entrando en el puerto de Cartago cuando él se hallaba en Sicilia. Un hombre que viera a tal distancia a través del mar podía deleitarse en la visión de lo que los demás no podían ver. Lo mismo la fe que se halla ahora en Sicilia y ve la zarandeada flota entrando con toda seguridad en el puerto deseado, gozando la bendición que está todavía distante, como si ya hubiese llegado. Finalmente, en los versículos 17 y 18 leemos: El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Hay una clase de omnipotencia en la oración que es el prevalecer en la omnipotencia de Dios. Él soltó cadenas de hierro, como ocurrió con Pablo y Silas en la cárcel. Él abrió puertas de hierro, como ocurrió con Pedro en la cárcel. Él abrió las ventanas del cielo, como experimentó Elías, a continuación de la vergüenza sufrida por los profetas de Baal. Y él desmenuzó los grillos de la muerte cuando resucitó a Lázaro. Concluye Spurgeon, apoyado en una cita del obispo Edward Reynolds: Satanás tiene 3 títulos en las Escrituras que muestran su malignidad contra la Iglesia de Dios. Dragón, para denotar su malicia; serpiente, para denotar su astucia; y león, para denotar su fuerza. Pero ninguno de estos puede resistir y hacer frente a la oración. La mayor malicia de Amán se hunde ante la oración de Esther. El consejo astuto de Aitofel se marchita ante la oración de David. El gran ejército de los etíopes huye como un enjambre de cobardes ante la oración de Asa. Hasta aquí el extracto del comentario del Salmo 10 por el predicador Charles Spurgeon en su libro El Tesoro de David. Oh grande Jehová, cuán numerosos se han vuelto mis adversarios, muchos en cantidad son los que con maldad están contra mí alzado. Muchos dicen de mí, para él ya no hay en Dios salud expresa, mas tú eres, Señor, mi escudo y mi honor, y el que alza mi cabeza. Con mi voz yo clamé a Jehová, luego él presto me ha respondido. Desde el monte sin par de su gran santidad
y me ha favorecido. Luego yo me acosté, dormí y desperté, porque me ha sustentado. Gentes no temeré, a millares seré, salvo aunque cercado. Levántate, Señor, sálvame tú, mi Dios, porque tú has herido en la quijada ayer con tu grande poder, y los has herido. Quebraste al final los dientes del que el mal practica y desea. Deles la salvación, tu buena bendición sobre tu pueblo sea. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.